Hoy voy a hablar del miedo. Y voy a hablar de la fe. ¿Tú sabes por qué a la gente no le gusta sentarse al frente? Porque tienen miedo. Tienen miedo. Es por eso. Tienen miedo. ¿Miedo a qué? ¿Miedo a qué? ¿Miedo a qué? Porque el mismo Dios que te va a hablar en la primera banca es el mismo Dios que te va a hablar donde está Cintia sentada. Cintia, échate para acá al frente. Estás dormida ya. Vente para acá. Siéntate aquí al lado de Arlene. Entonces, está haciendo algo. Entonces, la gente tiene que perder ese miedo. Entonces, vamos a hablar del miedo porque aún ahora que hemos venido al camino de Cristo, todavía hay gente que tiene que ser libertada de ciertos miedos. Ay, no oigo ni un amén. Padre amado. Y ahorita me van a ayudar a predicar, ¿está bien? ¿Está bien? ¿Ok? ¿Me van a ayudar a predicar ahorita? Ok, good. En Puerto Rico decían, ¿tienes miedo? Cómprate un perro. Cuando yo escuchaba reggaetón decía, el miedo lo dejé en la gaveta. ¿Recuerda? Cositas que salen, ¿verdad? Entonces, nosotros como hijos de Dios no podemos estar con miedo. Yo les voy a hablar a ustedes del miedo. ¿Ok? La semana pasada hablamos sobre enojo versus dominio propio. Y esta semana vamos a hablar de miedo versus fe. Miedo versus fe. La semana pasada, como dije, hablamos del enojo y del dominio propio. Yo sé que Dios habló a nuestros corazones la semana pasada. Yo lo sé. Lo sé porque vi las caras de las personas que tenían las caras así, más después pude hablar con otras personas que vinieron donde mí y me dijeron que necesitan ayuda con el enojo. Necesitan ayuda. Y vamos a trabajar con eso. Pero en esta noche vamos a hablar acerca de el miedo versus fe. Miedo versus fe. Tenemos una base bíblica en estos estudios y es Gálatas capítulo 5, versículo 16. ¿Cuál es la base bíblica? Gálatas capítulo 5, versículo 16 y 17. Y dice la Biblia, por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. El Espíritu quiere que nosotros seamos personas que tengamos dominio propio. El Espíritu Santo quiere que nosotros seamos personas de fe. El Espíritu Santo quiere que nosotros seamos personas que estemos con contentamiento, que seamos agradecidos. El Espíritu Santo quiere que perdonemos, que tengamos gozo, que tengamos esperanza, generosidad, humildad, agradecimiento, paciencia, tengo que arreglar esa, diligencia, y que confiemos en Él. Eso es lo que el Espíritu Santo quiere, pero la carne quiere que tú estés siempre enojado. La carne quiere siempre estar con miedo. Así que la lección de esta tarde, esta noche, es miedo versus fe. Hay personas que tienen fobia y hay personas que tienen temores. Fobia y temores. ¿Qué es una fobia? ¿Alguien me puede decir qué es una fobia? Ahí empezamos. Personas que le tienen miedo a los animales, le tienen miedo a las alturas, terror. Hay gente, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Mi papá, yo llevo 30 y tantos años y él nunca se ha montado un avión para venir aquí a los Estados Unidos. Fobia. Hay personas que le tienen miedo a las arañas.
Hay personas que le tienen miedo a las cucarachas. Richie, yo no le tengo miedo a las cucarachas. Pero a la única que le corro es la de Puerto Rico, la que vuela. Esa cuando empieza a volar yo me voy corriendo. No es que le tenga miedo, es que me da cosa de que esté volando y se vaya a enredar en el pelo. A la serpiente pues yo la veo de lejito, en el zoológico donde las vea. Pero hay cosas que nosotros le tenemos fobia. Hay personas que no se atreven a caminar en un pasillo que esté oscuro. Eso es una fobia. Y tú necesitas ser libre de eso, de esos temores. Hay cosas que tú necesitas. Ay, pastora, porque siempre tengo que hablar de ti. A la pastora no le gusta ir no le gusta ir al dentista. ¿Ya perdiste? Escuchen. ¿Cuándo fue tu última cita? Hace como 2 o 3 meses, ¿te acuerdas? No me acuerdo, pero te pregunto. Que fui. No me acuerdo. Sí, fuiste conmigo. No me acuerdo. Pero antes de eso, ella llevaba yo no sé cuántos años sin ir al dentista. Entonces yo fui con ella y la acompañé, pero no ha volvido a él. No ha volvido a ir. Tiene que ir otra vez, pero no ha hecho la cita. Pero si te dicen que van a llamar, tú llamas. Para que pierdas el temor, pierdas la fobia. Hay personas que tienen muchas fobias a diferentes cosas. Entonces, tenemos fobia, tenemos temores. Pero entonces, te voy a dar un ejemplo. Hay personas que tan solo de pensarlo le sudan las manos. Los latidos del corazón se le aceleran. Pero una cosa, empiezan a sudar y no se pueden concentrar en nada. Fobia, temor. Hay personas que a veces hasta le tienen miedo a los supervisores. Le tienen terror porque son supervisores abusivos. Y hay gente que le tienen temor, le tienen fobia. Ahí viene, me recuerdo la película de Lion King. Cuando el malo, la hiena, creo que se llama. ¿Hiena? ¿Lo estoy diciendo bien? ¿Cómo? La hiena, eso mismo, lo que ustedes están diciendo. La jaina, ella decía, Mufasa. Y el otro le decía, say it again, dilo otra vez. Mufasa. Y le tenía miedo a Mufasa. Entonces hay personas que le tienen miedo a ciertas cosas. Ejemplo número 2. Supongo que como todas las fobias, hay algunas que comienzan cuando tú eras niño. Hay alguien que te traumatizó porque te hizo una maldad y quedaste traumatizado para toda tu vida porque hubo un bully. Y todavía tú necesitas ser sano de eso. Necesitas liberarte de eso porque fue causado. Y esas fobias vienen cuando eras niño. Tuviste una mala experiencia cuando eras joven. Hay personas que cuando tienen la primera intimidad con una mujer no funcionaron como tuvieron que funcionar y se quedan que no quieren tener más nada porque quedaron abochornados. Tienen fobia, tienen temor. Hermano, esto es serio, esto es de verdad. Esto no lo estoy diciendo porque esto sucede. El otro ejemplo que tengo. Las tensiones con el psicólogo no te han ayudado. Ok, tengo temor, tengo fobia, tengo el miedo. Voy ahora a un doctor para que me ayude. Pero eso no me está ayudando. Entonces, cada vez que tú vas a abrir la boca, se te hace un nudo en la garganta y el miedo te ha afectado tanto que ya ni casi sales a la calle. Hermano, hay gente que tiene un temor por salir a la calle. Tienen miedo por salir a la calle. Hay gente que no salen de noche, solamente de día. Hay gente que la información los tiene como medio perturbados. Y ven tanta porquería en las noticias que se lo creen todo. Y tienen, yo nada más voy a salir por la mañana. Por la tarde no, porque ahí los asesinatos son más altos que en la mañana. Fobia, temor. Entonces, el Señor quiere liberarnos a nosotros del miedo y que nosotros vivamos una vida llena de fe y de confianza en Él. Porque mientras tú vivas una vida de miedo, ¿sabe qué va a pasar? No vas a avanzar. No vas a avanzar. Y eso que no he hablado de la iglesia.
Los miedos que hay en la iglesia. Que a veces tú mandas a una persona a orar. Yo, pastor, yo no sé orar. ¿Te toca predicar? No, yo no sé predicar. Cantar, menos. Hacer cualquier cosa. No, tienes miedo. ¿Miedo a qué? ¿Sabe qué yo he aprendido, Gloria? Que cuando tú quieres hacer algo que te mandó el pastor, la pastora, un líder, y tú lo quieres hacer con tus propias fuerzas, no vas a poder. Pon a Dios primero y ya tú verás que Él te va a dar las fuerzas, te va a dar la sabiduría, te va a dar la inteligencia para hacer lo que se te fue mandado. Porque ese es el problema, todo lo queremos hacer como que lo sabemos todo. Mira, yo no sé nada. Yo cuando no sé algo, yo pregunto. Y si alguien me dice algo, no sé la contestación, déjame buscar y te ayudo. Porque no lo sé todo. Entonces, necesitamos nosotros perder ese miedo. ¿Qué pasó con Nuria cuando yo la mandé cuando yo la mandé a interceder la primera vez? Nuria no estaba ni discipulada, pero yo sé que ella es una mujer de oración. Yo, pastor, a orar. El corazón. Ay, estoy nerviosa, pastor, tengo las manos sudadas. No, cuando tú te dejas llevar por el Espíritu y tú haces las cosas, mira, olvídate, ya tuve que mandar, ya por poco tenía que quitarle el micrófono, ya media hora ya intercediendo. Gracias a Dios que no sabía, porque si llega a saber, estuviéramos todavía orando. ¿Me estoy explicando? Entonces, el miedo hay que dejarlo. El miedo es algo que te aguanta, que te atrasa, que te paraliza. Temores. ¿Cuántos de ustedes tienen temores? Mano, antes yo le tenía miedo a la muerte. Yo no le tengo miedo a la muerte ya. Antes hay cristianos que todavía viven aterrorados, que se van a morir. No hay que tenerle miedo a la muerte. Verá, la muerte es lo mejor que nos puede pasar a nosotros. Es triste porque dejamos familiares, ¿verdad? Pero entramos a la vida eterna. Entramos, aunque estamos viviendo la vida eterna, pero entramos donde no va a haber ni llanto, ni dolor, ni muerte, ni hay la espalda, ni hay la cabeza, ni hay aquello, ni hay de lo otro. Ahí lo que hay es puro amor. Y vamos a estar gozando con el Señor Jesús. Mis temores. ¿Estás equivocado si piensas que se trata de aracnofobia? Hay gente que le tiene miedo a todas esas palabras. Usted tómale una foto y usted busque lo que significa. Hay gente que tiene claustrofobia. Pero yo lo que quiero hablar hoy, y voy a hablar un poquito, es de la comisonfobia. ¿Qué es la comisonfobia? Que a veces le tienen miedo a hablar a la otra gente de Jesucristo. No, yo no me atrevo a hablar, pastor. Pastor, yo no sé ni un versículo bíblico. Mijo, abre la boca que Dios te la va a llenar. Di algo. Di un Dios te bendiga. Di un Dios te ama. Di algo que has escuchado a la pastora, al pastor o alguien en la iglesia hablar. Di algo que te has aprendido. Entonces hay muchos cristianos que padecen, que no quieren hablar de Jesucristo ni enchuflado. Entonces, ese temor hay que eliminarlo, hay que tener fe, hay que tener confianza. Hay que tener la confianza de que cuando tú vas a hablar, se supone que ya tú te hayas preparado, hayas orado, qué sé yo, tengas una relación. El Espíritu Santo vive en ti. Y cuando el Espíritu Santo le quiere comunicar una palabra, por ejemplo, a Ivette, el Espíritu Santo te va a usar. Porque Él está dentro de ti y Él usa a quien quiera. Así que ponte en las manos de Dios y deja el miedo, ten fe. Amén. La definición de miedo. Es un fuerte sentimiento. Ahí este es el problema, que el miedo es un sentimiento. Hay veces, Luis, que tú te sientes que puedes derrotar a todo el mundo. Pero hay veces que está. ¿Por qué? Porque es un sentimiento. Los sentimientos cambian. Tú puedes tener miedo un día, otro día no puedes tener miedo. Así que el miedo es un sentimiento fuerte de que algo te va a suceder. Imagínate tú, Norelda, soñaste ayer. Y lo que soñaste fue que ibas guiando por la 22 y tuviste un accidente. Soñaste ayer martes para miércoles. Hoy te toca venir a la iglesia y vas a guiar. ¿Cuál es tu pensamiento? ¿De miedo o de fe de que vas a llegar a la iglesia?
Tienen que ser de fe. Aunque haya soñado lo que haya soñado. ¿Cuántos sueños a veces te llegan a tu mente? Que hay veces que son sueños que no te dan paz, no son de Dios. Y esos sueños, tú tienes que pelear con ellos. ¿Dónde está mi esposa? ¿Por qué mi esposa siempre se me va? Después yo no hablo de ella y dice, tú hablas y yo no estoy aquí. Yo he tenido sueños que mi esposa me ha sido infiel. Yo he tenido sueños, pero entonces yo me voy a levantar con miedo de que mi esposa me va a decir, no, si yo la tengo enamorada. Yo la cuido, yo la protejo como hombre. Yo sé lo que yo doy. ¿Cómo yo voy a tener miedo? Entonces a veces nos sucede que el enemigo en sueño llegan cosas a nuestra mente y nos levantamos espantados, con miedo. Ay, que soñé ayer que los hijos míos tuvieron un accidente cuando iban para la escuela. Mira, posiblemente, si Dios te dio ese sueño, es para que ores por tus hijos, para que la protección de Dios sea sobre la vida de tus hijos y no solamente los de ellos, sino los demás que van en la guagua o en las guaguas. Posiblemente el enemigo tenía un plan y Dios te dio un sueño para que tú oraras y cancelaras todo plan del diablo que tenía en contra de los niños en ese día. Entonces tú tienes que buscar y no ponerte, ay, hoy no voy a mandar a los nenes porque tuve un sueño feo ayer. Miedo, fobia. Nosotros tenemos que tener fe. Nosotros tenemos que confiar en el Señor. Amén. ¿Están conmigo? Entonces, lo próximo de la definición es fe. Y fe es creer en Dios a pesar de no entender lo que te está sucediendo. Porque qué lindo poder entender todo. Qué lindo cuando uno está pasando por los momentos más difíciles de su vida, tú entender lo que estás pasando. Hermano, ¿tú sabes cuándo tú lo vas a entender? Cuando te toque vivir y enseñar a una persona lo que tú viviste. Porque fuiste procesado. Bien procesadito. Tengo un jamón en casa que lo vi ahorita en el freezer. Gracias, William. Todavía queda de ese jamón. Le vamos a dar muerte ya mismito, otra sopita. Deja que llueva otra vez. Entonces, ¿qué sucede? Ese jamón fue procesado. No llegó a mi nevera siendo un jamón. No fue procesado. ¿Para qué? Para que William me lo entregara a mí y yo lo procesara también en una sopa. Entonces, a veces nosotros somos procesados y cogemos miedo. Hermano, como dijo la pastora el domingo, si a usted no le está pasando nada en la vida de un cristiano, preocúpese. Hermano, preocúpese. Tiene que estar pasando algo. La suegra tiene que estar enojada. El marido tiene que estar... Los hijos tienen que estar... Algo tiene que estar pasando en tu vida, en tu trabajo, no sé, en el vecino. Algo tiene que estar pasando porque Dios te está procesando. Dios te enseña a través de otros. Dios te alima. Un hierro afila otro hierro. Por eso cuando yo testifiqué aquella vez acerca de Héctor, yo estaba mirando equivocadamente. El que estaba siendo afilado era yo. No era él. Era yo. Pero yo enfocado donde no tenía que estar enfocado. Yo era el que estaba creciendo en el amor. Yo era el que estaba creciendo en bondad. Yo era el que estaba creciendo en paciencia, en dominio propio. Era Dios el que estaba trabajando en mí, pero yo no lo veía. Porque estaba enfocado en otras cosas. Entonces necesitamos nosotros tener fe, creer en Dios a pesar de que tú no entiendas lo que suceda. Y yo oraba y yo, Señor, ¿qué hago con este cabezón? Y yo, Señor, ¿te lo mando o te lo llevas? Es un decir que decimos nosotros. No vaya a tomar en serio que el pastor... No. Eso es un decir que yo aprendí de mi pastor. Y yo pues no entiendo. Pero gracias a Dios que está aquí. Y me sigue guayando, me sigue amolando. Gloria a Dios, aunque no lo entendía, ahora sí lo entiendo. Por lo tanto, cuando tú tienes fe, tú tienes seguridad, tú tienes certeza, tú tienes esperanza, convencimiento. ¿Ok? Cuando tienes fe. Cuando tienes fidelidad, eres una persona leal, constante, honrada, de promesa.
Así que cree en Dios a pesar de que no entiendas lo que está sucediendo. Ok. Entonces, ahora, ¿me ayudan a predicar? Número 1. ¿Qué te produce miedo? Hablando de ti. No les voy a decir a todos como la semana pasada porque quiero avanzar. Las ratas. Cintia, ¿qué te produce miedo? Fobia a las ratas también. ¿A qué le tienes miedo? ¿A botar la basura? ¿A qué le tienes miedo, hijo? Oh, wow. Yo era así también, pero ya Dios me liberó. Voy a orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús, libéralo del miedo de las agujas. Needles. Yo le tenía terror. Yo no fue hasta hace añitos atrás que yo empecé a sacarme la sangre. Yo no me sacaba la sangre. Yo empecé a sacarme la sangre porque cumplí cierta edad y hay que hacerte ciertos exámenes. Entonces, como Dios me dijo que yo voy a hacer muchas cosas, entonces yo tengo que hacer mi parte, yo tengo que cuidarme, saber dónde está mi azúcar, saber dónde está mi presión, saber dónde está mi corazón. Entonces, yo empecé, pero hay 2 muchachitas en San Luke, que Dios las bendiga a sus manos. Esas muchachitas en San Luke me sacan la sangre y yo las bendigo cada vez que las... Y cuando yo digo, ya terminé. Yo no miro, pero no le tengo el miedo. Antes mi mamá se ponía la insulina, yo no se la ponía. ¿Verdad que no? No se la ponía. Entonces, ¿qué te da miedo? Los MRIs, la máquina donde está eso, a mí a veces me da miedo eso. Pero yo lo hice una vez y empecé a meditar en el Señor y se me fue el miedo. Cuando a mí me operaron de la hernia, yo tenía una hernia hace poquito atrás, y cuando me dejaron solo, se llevaron a mi esposa y no me la dejaron al lado mío para que me aguantara la mano. Entonces, cuando te ponen esa cosita que te da una sensación, de verdad que yo me paniqué, pero lo que yo hice fue cerrar mis ojos y concentrarme en el Señor. Y cuando cerré mis ojos, después me estaba Mr. Meléndez. Y yo, Dios, ¿qué pasó? Just like that. ¿Sí? ¿Sí? Yo solamente cerré mis ojos y me concentré al Señor. Uno más, William, ¿qué te da miedo? ¿Sí? Wow. Tremendo. Muy bien. Yes. Y para que tengas paz, Él nunca se va a apartar de ti. Nunca. A veces somos nosotros que nos alejamos, pero Él va a estar ahí siempre contigo. Siempre ha estado. Siempre ha estado. La próxima pregunta. ¿Cómo reaccionas cuando tienes miedo? Alegría. ¿Cómo reaccionas cuando tienes miedo? ¿No lo oí? Ok. Piensa y me deja saber. Alessandra, ¿cómo reaccionas cuando tienes miedo? Hablar en público. Claro. Para eso estamos enseñando, porque eso se tiene que caer hoy. El miedo se tiene que ir de ti. Y ahorita te voy a decir el versículo bíblico, no me quiero adelantar a eso. ¿Ok? ¿Y cómo batallas con el miedo? ¿Cómo reaccionas? ¿Te vas corriendo? Ok. Tienes que enfrentarlo. Ok. Y a Wilda, ¿cómo reaccionas con el miedo? Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. La próxima, hay 2 más aquí. ¿Qué es lo que más temes en esta vida? Ahorita yo dije que antes yo le tenía miedo a la muerte. Antes, para conocer a Jesús, ya yo no le tengo miedo a la muerte. Pero, ¿qué es lo que más temes en esta vida?
¿A quién no le he preguntado? A Gloria. ¿Qué es lo que más temes? Mana Blanca. Te pregunté, Ivette, ¿qué es lo que más le temes en esta vida? Que venga Cristo y no esté preparada. Tenemos que estar bien preparados para eso. Amén. Temes que se pueda hacer de realidad. Ahí donde viene la cosa. No es que tengas el miedo, es que temas que venga a ser realidad. Entonces, si tienes un temor y tienes miedo a que se vuelva realidad, eso depende también qué tipo de temor tengas, porque hay algunos temores pues no son normales, pero hay otros que necesita la persona ser libre. Por ejemplo, hablar en público. Eso el Señor sí lo hizo conmigo, que yo no hablaba mucho, y Dios lo ha hecho conmigo. Yo sé que Dios lo puede hacer con cada uno de ustedes, pero como dije ahorita, dejar que el Espíritu Santo sea el que trabaje en nosotros, ¿ok? Que sea Él. Entonces vamos a descubrir más. Hay 2 historias, usted apunte eso porque usted va a contestar, se las voy a dejar las preguntas ahí. Ay, se me fueron 2, fui muy rápido, disculpen. Usted le va a tirar fotos, le va a copiar porque usted va a leer Génesis 3. Yo solamente voy a decirlo por encima. ¿Ok? Génesis 3 relata sobre cuando Adán y Eva no obedecieron al Señor. Y dice la Biblia que tuvieron miedo. Pero déjame decirte, antes no tenían miedo. ¿Qué fue lo que les causó miedo? El pecado, la desobediencia causó miedo, porque ellos estaban de lo más bien y Dios los visitaba y hablaba con ellos. Pero después que hicieron eso, que desobedecieron, ahí entró el temor. Quiere decir que el temor no fue parte del plan de Dios desde el principio. Eso llegó por parte y causa de la desobediencia y el pecado. Entonces, en Mateo capítulo 8, 23 y 27, se encuentra Jesús y los discípulos tuvieron miedo. ¿Por qué tuvieron los discípulos miedo? En esa historia usted la va a leer y va a aprender un poquito más. ¿Por qué ellos tuvieron miedo? Porque desconfiaron del Señor. Cuando tú desconfías del Señor, el miedo te ataca. Por eso que el enemigo te quiere sacar poco a poco para mantenerte solo. Entonces, cuando estás solo, estás apartado y ahí te coge y te da una pela bien dada. Por eso es que es importante que nos mantengamos nosotros confiando en el Señor. ¿Ok? Esas 2 historias, a las otras 2 preguntas, creo que es 2 preguntas, ahí están las otras 2. ¿Por qué 2 causas puede tener miedo según esos pasajes? Ya lo dije la primera, pero si usted no la apunta, eso es problema de usted. Ya yo dije, la primera causa es la desobediencia. Cuando tú eres desobediente a Dios y estás en el pecado, eso te va a causar miedo. Lo segundo que te puede causar miedo es desconfiar del Señor, porque el miedo es una desconfianza del Señor. Por eso cuando el Señor le dijo a Pedro, Pedro, ven y camina, él confió en el Señor, pero llegó un momento en que llegó ¿qué? Algo en su mente, porque todo comienza aquí. Llegó algo en su mente, una duda, que al desconfiar empezó a ¿qué? A hundirse. Entonces eso le causó miedo. Imagínate tú metido en el mar y empieces a caminar por encima del mar. Eso es algo espectacular. Pero al tú creerte, wow, estoy caminando, te llega una duda, wow, ¿será verdad que estoy caminando por encima del...? Sí, porque el Señor te dijo, ven, Él te llamó. Pero cuando nosotros quitamos nuestra mirada, cuando nosotros no confiamos en el Señor, se apodera de nosotros el miedo. Y el enemigo es tan especial en trabajar con el ser humano, en causar miedo. Porque el miedo es la desconfianza. El miedo es la duda. Es todo lo contrario a la fe, que es confiar en el Señor. ¿Cuántos han ido a la corte aquí? Varios. Cuando tú vas a la corte, ¿vas con miedo o vas con fe? Pero hay gente que van con miedo. Hay gente que van como que miedo de que lo vayan a meter preso. Miedo a que
Pero cuando tú pones ese miedo al lado y tú te pones en las manos de Dios y la voluntad de Dios que se haga, tú vas confiado en que Dios va a hacer algo por ti. Vas a tener fe, vas a tener la confianza. Amén. Apuntaron las 4 preguntas, les di 2 anterior y le di 2 adelante. En el papelito que ahorita la hermana Wilda les dé, usted las va a apuntar. Lo vuelvo y lo repito. ¿Por qué tuvo miedo Adán? ¿Por qué temieron los discípulos? Y las otras 2, ¿por qué 2 causas puede tener miedo según esos pasajes? ¿Y cuál es la solución al primero? Eso es para usted. Entonces sigo. Cuando nosotros somos niños y rompemos el florero de una sala o una ventana, nos da miedo. Ahora a mí, ¿sabe lo que era? Romper los cristales de los carros cuando jugábamos pelota. Y cuando se lo decían a mi abuelo, ay Dios mío, padre. Ese viejo, mi abuelo, él vivió la mayoría de su vida, pues tuvo un accidente y vivió en un sillón de ruedas. Pero ese viejo lo que no tenía de cuerpo lo tenía de boca. Cuando ese hombre decía sus malas palabras, lo escuchaban de la esquina de aquí hasta la esquina de la otra calle. De tan duro que él hablaba. Entonces, todos nosotros hemos rompido algo, hemos hecho algo que nos han causado miedo. Una vez se me fue la jipeta por un risco, a mí y a mi hermano. Y yo dije, Padre, nos van a dar una santa pela. Pero papi sabía que le llamábamos la Willy, nombre que le ponen a los carros. La Willy, y la Willy tenía la tendencia de botar el cambio, porque era estándar. Y nosotros le dijimos a papi que botó el cambio y nos libramos. Pero en sí tenía la tendencia, ya tú le ponías el freno hasta lo último y la guagua seguía corriendo. O sea, tenía un montón de cosas. Y nosotros nos libramos. Y papi sabía, no nos dijo nada porque papi sabía que el carro estaba defectuoso. Pero tuvimos miedo. Miedo a la pela que nos iban a dar. Y papi que tenía unas correas de caballo de esas de puro cuero. Ay, Dios mío, Padre. El remedio para este tipo de temor es la confesión. Y aquí donde a veces muchos de los cristianos están fallando. Vamos a poner estamos fallando, pues yo me voy a incluir en el grupo porque yo no soy más santo que ustedes. ¿Por qué? Porque cuando cometemos un error, hacemos una falta, tenemos un miedo o algo, necesitamos confesarlo. Por eso cuando la pastora ministra confesión, para que la persona confiese, renuncie. Confesión es muy importante. ¿Por qué? Porque así lo dice la Biblia. ¿Qué dice Primera de Juan capítulo 1 versículo 9? Dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Hay otra versión que dice iniquidad. Así que cuando tú cometas un pecado, un error, tengas un temor, lo más lindo es confesarlo. Me gustó hoy porque yo pregunté y la gente dijo, este es mi temor. Entonces, ¿por qué no vienes ahora y le dices al Señor, este es mi temor, yo quiero que tú lo quites? Señor, este es mi miedo, yo quiero que tú lo quites. Porque si tú lo confiesas, el Señor te va a ayudar. Me gustó lo que dijo Alessandra. Me gustó eso, porque ella está confesando ese temor. Y yo sé que ese temor y ese miedo, el Señor se lo va a quitar a ella. Amén. Así que no te escondas, enfrenta las consecuencias de tus actos. Confiesa. El segundo tipo de miedo es decir a lo desconocido, a lo que no podemos controlar. Es más difícil de afrontar porque generalmente muchas de estas fobias comenzaron en nuestra infancia. En mi país tenían una mala costumbre. Yo creo que todavía la tienen. Mira, acuéstate a dormir, que por ahí viene el cuco. Mira, acuéstate a dormir y le ponían tantos inventos. Entonces, ¿tú sabes lo que hace eso? Miedo. Los niños crecen con miedo. Después no quieren estar yo tengo un hijo. Tengo 2. Bueno, tengo 4 varones. Pero tengo a Kenny y a Kevin.
que nosotros salíamos y cuando llegábamos de la noche estaban todas las luces prendidas. Entrabas la de afuera, la de la sala, la de la cocina, la del hallway, la del baño, la del ¿qué? La del comedor, la del basement, la de los cuartos. Hermanos, todas, yo no te, mi esposa está aquí. Todas tenían un miedo estar solos y en oscuridad. Y nosotros entrábamos y decíamos, ¿y por qué todas estas luces prendían? Pero después aprendimos que había pasado algo en ellos que tenían miedo de estar en la oscuridad. Y yo sé que hay gente, por ejemplo, hay chiquitos que hay que, cuando están creciendo, hay que enseñarles a dormir con la luz apagada. Porque si no, Kenny, aún a los tantos de años, dormía con la luz prendida. Porque a los 20 y pico de años. Daniela hace poco dejó de dormir con la lucecita Nightlight. Hace poquito. ¿Ah? A veces duerme con la del closet prendida. Entonces, ¿por qué? Porque ha venido algo desde chiquito, algo se formó desde chiquito, algo le dijeron, algo sucedió, que ese niño, esa niña empezó a cogerle miedo a alguien, a algo. Entonces, esos temores, esas fobias, el Señor nos tiene que hacer libres para que nosotros podamos confiar. Hermanos, si el Señor le abriera a ustedes los ojos espirituales y cuando usted va caminando, usted ve a esos ángeles grandes acompañándole, usted no le va a tener miedo a nadie. A nadie. Porque Dios tiene ángeles acompañándolos a usted. Y no es el ángel guardián, ¿no? Si son ángeles que Dios ha mandado por protección. Porque ustedes son hijos e hijas del Altísimo. Y es importante que usted sepa eso, que usted ande confiado. Cuando usted llegue confiado. No llegue con miedo, llegue confiado de que usted es un hijo de Dios. Tenga fe, tenga confianza en el Señor. No es tampoco que usted venga sacando el pecho, ¿verdad? Echándosela. Tengo 4 ángeles aquí bien grandes, más altos que eso ahí, que me están acompañando. Entonces, ¿por qué yo he de temer? Si Él pelea por mí. Si Él me protege, Él me cubre bajo sus alas, dice la palabra. Entonces tenemos que confiar en Él. Los discípulos tuvieron temor, pero aprendieron que Jesucristo controla la naturaleza. A pesar de las dificultades, Él está con nosotros y nos cuida. Y no dejará que nada malo nos ocurra. Y si sucede algo, pueden suceder 2 cosas. Yo siempre pregunto, ¿estoy mal delante de ti? ¿Qué causó esto? Si no estoy mal, ok. ¿Qué quieres que aprenda de esto? Sí, porque primero hay que buscar, porque a veces nosotros nos buscamos los cantazos. A veces nosotros nos buscamos el fuete para que Dios nos llame la atención. Hey, te estás desviando, vámonos por aquí. Pero entonces, si no es eso, ok, Señor, ¿qué quieres que aprenda? No me voy a quejar. ¿Qué quieres que aprenda? ¿Te chocaron el carro? Ok, tranquilo. ¿Cuántos años era? 8 años. ¿No querías deshacerte de él? Mira, y ahora el seguro te da un buen chequecito, lo coges para un down payment y ahora estás guiando con la guaguita que quería guiar desde hace 20 años. Pero tú por no querer soltar, hay veces que las cosas suceden con propósito y a propósito. Muchas veces el Señor nos quiere bendecir, pero nosotros no dejamos que Él nos bendiga porque no queremos soltar lo viejo. Estamos tan aferrados a lo viejo que Dios quiere darte cosas nuevas y tú aferrado a lo viejo, a lo viejo, a lo viejo. Y Dios queriéndote bendecirte con una cartera Coach. Con unos zapatos que brillan más que el sol. Amén. Entonces, ¿qué sucede? Hay veces que Dios quiere que tú bendigas, que tú sueltes para Él volver a darte. Amén. Amén. En Isaías capítulo 43, versículo 2 nos dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te cubrirán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama te abrazará. El 5 dice:
no temas porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu descendencia y del occidente te reuniré. ¿Qué aprendemos de estos versículos? Aprendemos que el Señor cuida de nosotros. El Señor está, hermano, el Señor está con usted. No tenga miedo, no tenga temor. El diablo quiere que tú estés atemorizado. El diablo quiere que tú dudes del Señor, mientras Dios quiere que tú sepas que Él está contigo. Amén. En el otro versículo también dice, porque yo estoy contigo. Mano, cuando usted salga de hoy, de aquí, te va a salir, Dios está conmigo. Dios está conmigo. Te dicen, que el mundo se va a acabar. Dios está conmigo. Te dicen, que Dios está conmigo. Usted tiene que caminar creyendo que Dios está a su lado. Porque así lo dice la Escritura. Así lo dice la Escritura. La pastora lo creía tanto que cuando decía que Dios estaba con ella, no se quería bañar desnuda porque decía, hoy Dios me va a ver. Cuando ella era niña. Pero lo importante es que creyó que Dios estaba con ella, aún en el baño, siendo niña. Ese es el punto. Entonces, nosotros tenemos que creer que Dios está con nosotros. No importa cuál sea la situación, no importa cuál sea la dificultad, no importa lo que esté pasando, Dios está con nosotros. Amén. Es fácil creer en alguien que conoces que en un extraño. Por lo tanto, proponte conocer al Señor a través de la Escritura para que tus temores se disipen. Entonces, Dios está contigo, pero no lo conoces. Necesitas conocerlo a través de ¿cómo? De la Escritura. Porque así se te va a revelar cómo es Él. Y tu confianza va a crecer en Él aún más. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. La pastora, creo que lo predicó el Segunda de Timoteo 1, 7. Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y otras traducciones dicen de disciplina. Tenemos un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. No de cobardía, no de miedo. Eso no nos ha dado el Señor. Nos ha dado el Espíritu Santo, un espíritu de poder. El compromiso. ¿Qué tipos de fobias conocen y cómo creen que puedan eliminarlas? Busquen en la Biblia 2 textos o más que les ayuden cuando tengan miedo y memorícenlo. Ya yo le di 2 ahí, le di Isaías 43, versículo 2 y el 5, porque Él está conmigo. Yo no tengo que temer, yo no tengo que tener miedo porque Él está conmigo. Yo me recuerdo de historias de personas que a veces dicen, uy, anoche no pude dormir porque me jalaron la sábana. Anoche no pude dormir porque escuché, vi una sombra, vi eso. Bueno, yo le doy gracias a Dios que yo no he tenido experiencias así. Pero sí yo he sentido malicias. Yo he sentido algo que yo sé que no es de Dios. ¿Y sabes lo que yo hago? Me viro para el otro lado. Yo tengo que dormir. Vete para allá. Tranquilo, porque yo tengo la seguridad de quién yo soy en Cristo. ¿Quién está conmigo? Hay espíritus que a veces te quieren venir a molestar en la noche, en los sueños, en la madrugada. Pero tú sabes quién tú eres en Cristo. Tú no debes de temer. Tú tienes que confiar. Porque el enemigo, aunque ahora tú estás sirviéndole al Señor, no creas que Él te va a dejar tranquilo. No creas que Él te va, ya Él es de Cristo, lo voy a dejar. No. Ahora es que te va a hacer la lucha de candela. Y quiere traerte otra vez para atrás. Pero ¿qué tú haces? Te mantienes sometido a Dios. Sometido a Dios. Sometido a Dios. Sometido a Dios. Y el diablo huirá de ti. Porque eso es lo que dice la Escritura. Sométete a Dios
y el enemigo huirá de ti. Simple hasta sometido al Señor. Entonces la tarea de ustedes es esta. Pon en práctica lo que aprendiste en esta lección, igual que la semana pasada. Antes de la próxima clase, comparte con algunos de ustedes, con el pastor, con la pastora, como algunos hicieron conmigo, y confiesa si venciste tus miedos. ¿Ok? Y evalúen esa conducta, porque es una conducta, es un sentimiento. Tenemos que poner eso en las manos de Dios. Una persona que va a emprender en una compañía, si tiene miedo, no hace nada. Una persona que quiere hacer un negocio y tiene miedo, no hace nada, porque nunca se va a atrever a dar el primer paso, porque tiene miedo. Pero si tú vas a hacer un negocio y tienes fe y confías y le pides al Señor y oras y es la voluntad de Dios y tú tiras el pie, dejaste el miedo, estás diciendo, Señor, estoy confiando en ti. Ayúdame. Confiar, fe. Concluyo con estos 3 versículos, apúntelos. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Por la fe. Si yo cambiara eso ahí y pusiera, por el miedo que tienen, Dios los protege con su poder. Es con fe. Por la fe que tenemos, necesitamos fe. Porque Dios los protege con su poder hasta que reciban esta salvación, la cual está lista para ser revelada en el día final, a fin de que todos la vean. 1 Pedro 1:5. El otro versículo es 1 de Juan 5:4. Pues todo hijo de Dios vence. ¿A quién? A este mundo de maldad. Y logramos esa victoria por medio del miedo. No, por medio de la fe. El miedo no conquista nada. El miedo te paraliza y no te deja avanzar. Nosotros vencemos este mundo de maldad y logramos esa victoria por medio de nuestra fe. Y el último versículo, 2 de Timoteo 1:7. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. Eso es lo que nos ha dado Dios. Si en un momento en su vida, más adelante, apodérese de ese versículo. Dios no te ha dado temor. Dios no te ha dado miedo. Dios no te ha dado cobardía. Te ha dado poder, te ha dado amor, te ha dado autodisciplina. Así que usted apodérese de la palabra de Dios. Es muy, muy importante que usted se apodere de eso. No temor en tu vida. Levante su mano y diga, no temor. No temor en mi vida. Gracias, Señor. La próxima semana estaremos estudiando acerca de la envidia versus el contentamiento. Dios te bendiga, hija. Estaremos aprendiendo acerca de la envidia y el contentamiento. Y tenemos que tener cuidado porque a veces nosotros sin darnos cuenta somos envidiosos. Sin darnos cuenta. El problema es que no nos damos cuenta. Pero cuando otra persona te lo ve en ti y te lo dice, wow, yo no sabía que yo me estaba comportando de esa manera. Sí, estás siendo envidioso porque estás envidiando lo que el hermano tiene. Estás deseando lo que el hermano tiene. Si yo tengo una cortina de tal color y las compré en tal, ahí va la hermana a comprarse la misma cortina y cuando voy a la casa tiene la misma cortina. Envidia. Hay que tener cuidado con la envidia. A veces lo hacemos y no nos damos cuenta. Yo levanto la mano porque yo sé que yo he caído en eso. Entonces tenemos que cuidarnos en eso. Tenemos que estar contentos con lo que Dios nos ha dado. Amén. Eso es para la semana que viene, Dios mediante. Así que muchas gracias por su atención. Bendiciones.